Bueno, en este, efectivamente, segundo domingo de Cuaresma, se nos revela a través de Marcos, eh, quien nos pinta maravillosamente el retrato de lo que significa la transfiguración del Señor. Aquí hay que destacar algunos aspectos. Uno es eh, los apóstoles, dentro de los apóstoles está Pedro, la piedra, el primer papa, para que si había dudas, él se convenza de que Jesús es el Hijo de Dios. Luego las palabras que se oyen, este es mi Hijo, el amado, quien me complazco. Escuchad. Es una invitación a estos tres apóstoles comunes mortales, que tienen este mensaje que está dado justamente a ellos, porque es el momento en que se revela la verdadera situación de Dios. Aunque ellos han visto todos los milagros, saben que Él es el Mesías y todo lo demás, pero esta es la vez en que se siente que está Dios presente. Igual sucedió cuando hubo el bautismo a través de San Juan. Pero aquí, ¿qué papel juegan estos personajes? Moisés y Elías. O sea, Moisés fue quien liberó al pueblo de Israel y lo sacó de Egipto. Moisés los hizo conocer las tablas de la ley. Él fue el que dijo que Dios quería a este pueblo y que había que caminar y salir por esos 40 años en el desierto. O sea, Moisés era, según leía, uno de los preferidos de Dios, porque a él le fue revelando a través de la llama todo lo que fue las bases de nuestra religión, los 10 mandamientos, que después Jesús dice son los 10, pero realmente se resumen en dos. Por lo tanto, el símbolo de Moisés es un símbolo de liberación. Es el hombre que libera a los judíos. Y Elías es el profeta que proclama que en algún momento el Dios va a enviar a su enviado. Él lo hace en el siglo 9 antes de Cristo. Y tiene la fuerza de la palabra divina para predecir qué es lo que iba a pasar, porque era un mensaje que Dios le había dado. El sitio, el monte, la luz que ilumina, realmente se lo dice a estos tres apóstoles que son comunes mortales, que son los que traducen después y hacen que todo el pueblo católico, incluyendo hasta nuestros días, creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Francesco. Así es, Martín. Eh, este evangelio es lindísimo y hace un par de semanas leímos otro muy parecido, que son los dos evangelios donde eh, se escucha la voz de Dios Padre, el poder de Dios Padre. Uno es la transfiguración en el monte Tabor y el otro es el bautizo en las aguas del río Jordán, al inicio de la vida pública de Jesús. Son, son dos evangelios potentísimos, porque en ellos no solo está involucrado Jesús, sino que está involucrado Dios Padre también. En el caso del bautizo de las aguas del río Jordán, inclusive el Espíritu Santo que baja sobre él en forma de
de paloma. Pero lo tenemos clarísimo. Nuevamente, el Padre dice, este es mi Hijo amado, predilecto, escúchenlo, hagan lo que Él les diga. O sea, el instructivo más claro no puede estar para nosotros, los seres humanos, ¿no? Sigamos a Dios. De eso se trata este Evangelio. Como tú bien decías, hay otras connotaciones ya al final, porque también les dice, les manda Jesús a sus dos discípulos que no se lo digan a nadie hasta que el Hijo del Hombre padezca y resucite de entre los muertos, que es lo que veremos más adelante, entrados en el tiempo de Cuaresma, previo a la Pascua, que es el Calvario de nuestro Señor eh, y su pasión. Entonces, es un evangelio muy bonito, muy poderoso, porque tratemos de transportarnos en el tiempo, 2000 y tantitos años hacia el pasado, que no es mucho tiempo atrás, este, en comparación con la historia de la humanidad, y poder presenciar a Dios en toda su grandeza, en toda su potencia con esa voz. Por eso ellos obviamente están atemorizados en el Evangelio. Debe ser algo bellísimo. Y esto lo relata de una manera, es como dijimos, creo, Martín, en el, en el Evangelio del inicio de la vida pública de Jesús en las aguas, el bautizo en las aguas del río Jordán. Es una pintura lo que estamos viendo, ¿no? Es una pintura lo que deberíamos estar viendo ahí también con Moisés y Elías acompañando a Jesús. Y bueno, de eso se trata el Evangelio. Martín. Sí, bueno, el personaje importante también es Jesús, obviamente, porque él viene a confirmar la ley de Dios, de Jesús, como hijo, y a curar a los enfermos, a resucitar a los muertos, acercarse a, a todos los, al leproso. Y uno de los graves problemas que tiene hay en esa época es que todos esperaban a un Jesús como un guerrero, que venía raudo en un caballo con un ejército completo para echar abajo en esa época al Imperio Romano. Pero vino un hombre humilde. La lucha que había era la lucha de la palabra, pero también de la credibilidad. Pese a que estos apóstoles eran pescadores, por otro lado, leía que el que tenía un barco en esa época, o una lancha, o una canoa, y era pescador, no era un hombre de escasos recursos, ya era un hombre que tenía su posición, como decía en este libro, si lo pusiéramos hoy, un hombre de clase media, ya, pero sí no tenían el nivel de cultura. Hay que trasladarse a esa época. Y Jesús, por ejemplo, cuando tiene el diálogo con la samaritana, cuando tiene el diálogo con el ciego, con el hombre el paralítico, cuando le bajan al enfermo por el tumbado. O sea, todo esto nos hace entender que realmente fue una revolución en ese momento en Judea, ¿no? Fue algo que transformó, y si nosotros lo pusiéramos en este tiempo, los chats estarían reventando, ¿no? Y cada uno interpretaría las cosas a su manera y lo diría a su manera. Por eso aquí, San Marcos, que es muy gráfico en presentar los evangelios, tienen, los evangelistas tienen la voz autoritaria y la voz autorizada de Dios para transmitirnos lo que nosotros no vimos. Nuestras veces se
se sostiene en eso, en nuestra fe. Nosotros creemos ciegamente que esto sí existió. Hay muchos que lo niegan, pero eso no es el problema nuestro, porque mientras nosotros estemos convencidos de que esto es lo que nos rige a la sociedad mundial hoy, a los miles de millones de habitantes que son católicos, y que nos permite tener ese concepto de que Dios es Padre y Dios es bueno, y es bueno todo lo que Él hace. ¿Por qué? Porque nosotros lo creemos. Y de generación en generación se va pasando esta voz, porque los apóstoles le comentan a la gente. Ellos empiezan aquí a tener un concepto, que lo veremos más adelante, que es: no le digan a nadie lo que ha sucedido aquí hasta que el hombre, el Hijo del Hombre, resucite. Entonces, está marcando el camino. Y esa frase es muy importante que la tengamos clara. ¿Por qué? Porque ellos guardaron lo que hoy podríamos decir ese secreto de confesión. Rachel. Sí, es Martín. Esa es la segunda parte tan bella del Evangelio, ¿no? Esa buena nueva que les da Jesús, que les dice, hay vida después de esta vida, hay vida después de la muerte terrenal. Les voy a leer rápidamente una reflexión muy bonita que tiene que ver con el Evangelio de hoy. No toda, pero una parte. Dice, después de escuchar la voz de Dios, los discípulos miran a su alrededor y ven solo a Jesús, la única luz que permanecerá encendida al bajar del monte y acercarse a la oscuridad de Jerusalén. ¿Cómo sobrevivir a los momentos de oscuridad que tenemos en nuestro diario vivir, en nuestras familias? ¿Cómo salir de la oscuridad de un mundo lleno de injusticia, exclusión y violencia? Si no es teniendo a la mano la luz de Cristo, una luz segura y firme para llegar al amanecer de Pascua, que es donde concluye el tiempo de Cuaresma. El silencio que ordena Jesús a los discípulos es una manera de decirles que todos los acontecimientos terrenos que viven ahora serán perfectamente comprensibles después de la resurrección. Solo después contarán todo lo que han visto y oído. Una buena noticia que seguimos anunciando con fe y con alegría, con nuestras palabras y sobre todo con nuestras vidas. No contéis a nadie la visión. He aquí un secreto sorprendente que tiene una fecha de caducidad más sorprendente aún, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Los tres apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, son agraciados con esta revelación insospechada. Jesús les manifiesta su interioridad, su misterio. Es el Hijo amado, el único, el del Padre Dios. El Padre dice que escuchen sus palabras, que contemplen su belleza, que profundicen en su misterio. Jesús estaba transfigurado al revelar toda la luz que lo habitaba. Los tres amigos recibieron la gracia de la mirada y vieron aquello ante lo que habían sido ciegos. Más aún, descubrieron que Moisés y Elías, los grandes padres del pueblo de Israel, eran amigos de Jesús. Es decir, quedaron sorprendidísimos. Pedro estaba inclusive fuera de sí y dice, qué bien se está aquí. Quiso establecerse en esa felicidad, diciendo, hagamos 3 tiendas. En el fondo quería ser un límite solo para privilegiados, poner cerco a la felicidad que estaban disfrutando en ese momento ellos solamente. Pero Jesús endereza las cosas, les dice que tienen vocación de aventureros, que es necesario descender, seguir el camino sin pararse hasta llegar a la montaña de la muerte y su posterior resurrección. Les anuncia que habrá resurrección de entre los muertos y que la vida tiene un segundo tiempo decisivo y eterno.
Esa es nuestra vocación, seguir a la escucha de lo que Dios quiere de nosotros. Martín, qué bonita reflexión, qué claro, Sí, ¿no? sí, muy, muy, muy clara. Y esa, qué bien se está aquí también. Deja mostrar un poquito el, Egoísmo, el egoísmo de Pedro, ¿ya? Que muy claramente Jesús lo frena, claro. ¿ya? Pero es veamos el lado humano de Pedro, Así es. Yo me hubiera ¿ya? querido quedar ahí también. Yo de ella no me Claro, podía sí, mover. quedémonos a vivir aquí porque realmente sintieron a Dios cercanamente, ¿ya? Así es. Qué ventaja, qué suerte, qué maravilla, ¿no? Pero sí, a veces nosotros queremos, y hay mucha gente que ve la, la religión como parte de ese egoísmo, porque el que leyó un poquito la Biblia piensa que sabe más que todo, ¿ya? Eh, a veces tú lo ves en grupos católicos, incluso que se sienten los líderes y los dueños de muchas cosas, ¿ya? Y toman posiciones a veces que no son las adecuadas, pero toman las posiciones de Pedro. ¿Por qué? No de maldad, sino porque están más cerca, su trabajo está muy relacionado con la iglesia, muy relacionado con los sacerdotes, etcétera. Pero bueno, tú eres catequista y estás en las reuniones de catequistas, entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Transmitiendo. ¿Y qué nos dice esta imagen? Esta imagen nos dice, si tú sabes, cuéntalo. Si tú sabes, enséñalo. De ahí yo creo que en parte salen los catequistas del mundo entero, de estar de Pedro y Juan, los apóstoles que están mirando admirados y absortos lo que sucede, pero están recibiendo los mensajes. Y por eso es que de ahí parte esta inmensa iglesia católica que tenemos, ¿no? Por otro lado, la transfiguración es una visión anticipada del reino. Así nos dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 555. ¿No? Por un instante, Jesús muestra su gloria divina, confirmando así la confesión de Pedro. Muestra también que a pesar de entrar en su gloria, según Lucas 24, sigue la ley de los profetas, porque es una consecuencia, es un tracto, o sea, nada se escapa al camino que Dios nos marca. Y Jesús está cumpliendo exactamente ese camino, que es el camino que nosotros también tenemos que seguir, que es el camino que en este tiempo de Cuaresma nos hace reflexionar y sentirnos que tal vez, bueno, por lo menos lo sentimos nosotros así, sentirnos orgullosos de, en el buen sentido de la palabra, de poder estar cerca de Dios a través de la palabra, a través de la confesión, a través de la comunión, ¿ya? Y cuando enseñamos a nuestros hermanos, ustedes con la catequesis, nosotros aquí en este programa, ya, y todos los programas de la radio, tienen y vamos en ese camino, en el camino de decir Dios existe y tenemos que hacer que Dios entre en todos los hogares. Los profetas nos lo anunciaron, pero ahora es Él el que está entre nosotros. Y a través de la Eucaristía que empieza el jueves santo, ¿verdad? La institución de la Eucaristía ya se queda con nosotros. O sea, no nos metamos mucho a tratar de analizar los misterios de nuestra religión. Creamos lo que de palabra se ha venido diciendo todo durante toda la vida.
Y por eso podemos decir orgullosamente, somos católicos. Francesco. Así es, Martín. Continuando justamente con la reflexión que va de la mano con lo que tú acabas de mencionar, dice, así pues, en el Evangelio de hoy recibimos tres invitaciones. Si las secundamos, nos harán más sabios, más libres y más luminosos. La primera invitación va dirigida a Pedro, a Santiago y a Juan, los apóstoles presentes, y viene dirigida a todos los que con ellos somos discípulos de Jesús también. Es una invitación a escuchar a Jesús, porque Él sabe muy bien lo que dice, sabe muy bien lo que nos dice y lo que se dice. Tiene palabras de vida que nos harán más sabios, nos darán más luz, nos sensibilizarán más en los verdaderos valores. La segunda invitación tiene por destinatario a Abraham, y en él a nosotros, los hijos de Abraham. Se nos estimula a obedecer a Dios. Estamos seguros de que no convendría que nos desengancháramos de algo para hacerlo, ciertos apegos y creencias que generan en nosotros dependencias negativas, tierras de ídolos y demonios, inclusive a veces hasta familiares. ¿Acaso deberíamos abrirnos a lo nuevo? Perdón un ratito. A lo nuevo, quizás sea el momento de emprender una nueva etapa en nuestro camino humano y creyente. Si esta es la ocasión, no la dejemos pasar. Y la tercera invitación es justamente a tomar parte en los trabajos del Evangelio, irradiar nuestra fe con sencillez, con buen ánimo. Si hemos experimentado la gracia, el amor que Dios nos ha hecho presente y comunicado en Jesús, dejemos que esa gracia se manifieste al exterior. Seamos nosotros también signos, seamos nosotros también luz, llevando la palabra del Señor. Qué bonito. Martín. Sí, hoy nosotros también se nos invita a través de este Evangelio a ser fieles a Dios, a ser humanos practicando esa gloria que Dios ha depositado en nuestras manos, con su misericordia, siendo instrumentos de comunión y de reconciliación en medio de esta sociedad tan fragmentada y dividida. Hay que trabajar por la justicia y por la paz en el mundo. Está tan castigado por la injusticia, por las múltiples manifestaciones de violencia, por las guerras, por la poca importancia del ser humano, el aborto, la eutanasia y todo lo que hoy rodea, trata de dejar a un lado nuestra religión y nuestros preceptos por los cuales recibimos el bautismo. Porque muchos de los que hoy critican, de los que hoy están inmiscuidos en tantas situaciones en la vida, fueron bautizados alguna vez. Y hablando con una persona en algún momento que me decía, yo no pedí que me bautizaran mis padres. Ellos tomaron la decisión, por lo tanto, no es mi obligación seguirlo. Ellos fueron los que tomaron. Sí le decía, pero es que ellos estaban cumpliendo su misión como padres. Ahora, tú eres libre de escoger o no escoger lo que... Pero no les eches la culpa a tus padres de que te bautizaron. Porque quién sabe si cuando te bautizaron entró en ti Dios Jesús, la Virgen María te protegió, y ahora que tienes uso de razón y que te sientes libre, de repente lo que estás haciendo es justificarte en todos los actos que estás cometiendo, porque en el fondo sabes que Dios siempre estará al lado tuyo para socorrerte. Mucho de este evangelio nos pone en esa posición. Por eso hablamos de estar en paz. Y es esa paz con nuestros hermanos, pero también en esa paz interna, en esa paz de intimidad nuestra que nos hace no rebelarnos contra lo que sucede, sino más bien buscar
trazar y cruzar esos puentes de comunicación que nos lleven a los hombres a hacer y reconocer que Dios es nuestro Padre, que Jesús vino para favorecernos con su muerte en la cruz, para dejarnos ese gran mensaje de que somos libres como Él fue libre en la cruz. Francesca. Sí, Martín, vamos un poquito quedándonos cortos de tiempo. La reflexión en la parte final justamente dice, luego de las 3 invitaciones, decía al principio que llevamos ventaja frente a Abraham y frente a los que vivieron, perdón, decía al principio que llevamos ventaja frente a Abraham y frente a los que vivieron con Jesús. Sabemos el final de ambas historias y en lo alto de la montaña se estaba bien con Jesús, Moisés y Elías. Pero qué muy bien, pero no es nuestro destino final. Hay más estaciones en el camino, hay que seguir la marcha. Hemos recibido una vocación. Reconocer la vocación propia puede a veces llevar al temor. A veces uno se siente indigno, impreparado e incapaz. Pero Dios lo que quiere, lo hace. Nadie es llamado para disfrutar a solas de Dios. Somos llamados para contar la visión, pero el día prefijado por el ángel que nos envía. Antes de la cruz, unos pocos vieron la gloria de Dios. A nosotros, la muerte y su resurrección, que bien conocemos de Cristo, nos ha dado una visión superior del mundo y de su historia. La luz que nos habita irá poco a poco iluminando el mundo y llenándolo de vida. Sigamos siempre con los ojos abiertos para no perder esta visión. ¿Sí? De eso se trata. Es justamente lo que decíamos al comienzo, ¿no? Tenemos la ventaja sobre los 3 apóstoles, que conocemos ya el principio y el fin, y conocemos ya por los relatos de las Sagradas Escrituras que hay vida después de la muerte. Ellos todavía no estaban tan seguros, porque todo esto era muy nuevo para ellos. Martín. Sí, bueno, es tiempo de pedirnos, pero también esta semana es un tiempo de colecta que estamos haciendo en la radio toda la semana para poder extender la mano nuevamente y pedirle a ustedes, queridos hermanos, si nos pueden ayudar. Todo este tiempo del invierno que estamos viviendo nos obliga a proteger equipos, nos obliga a proteger toda la radio. Eso demanda una serie de gastos adicionales, ustedes comprenderán. Nosotros tenemos que hacerlo en nuestras casas igual, y como la radio también es en nuestra casa, tenemos que preocuparnos. Así que estamos abiertos para recibir tu colecta, hermano, como siempre, para poder salir adelante y seguir llevando la palabra de Dios y lograr que el día que nos toque a nosotros observar la transfiguración sea el día en que estemos dispuestos a entregarnos a Dios, al Señor, con Jesús, María. Así que, hermanos, les pedimos, nos ayuden con lo que ustedes puedan. Y la próxima semana ya estaremos en el programa en el mes de marzo, muy cerca ya, acercándonos cada vez más a la Semana Mayor. Que Dios los bendiga y hasta el próximo día viernes. Francesco. Igual, querido Martín, queridos radioyentes, tengan todos un bendecido fin de semana y una bendecida semana venidera. Como tú bien dices, nos vemos el próximo viernes, Dios mediante, ya en el mes de marzo. Muchísimas gracias.